Naruto siempre ha sido uno de los animes más criticados y una de las quejas más repetidas es sobre su escala de poder, especialmente hacia el final de la historia. Para muchos se deja de lado la estrategia, la historia ya no es de ninjas, aparecen power-ups sin sentido, se olvidan de personajes y sí, los famosos megazords y peleas de bombitas. Ese tipo de quejas la verdad nunca me han hecho sentido y me impresiona la cantidad de gente que las repite como si fueran verdades absolutas. Así que espero que tengan su cafecito listo porque en este video voy a entrar al fango del power scaling y voy a defender a Naruto de probablemente personas sin criterio propio. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que evidentemente la escala de poder en Naruto no es perfecta. Bajo sus propios conceptos, a lo largo de la historia hay jutsus y habilidades que llegan a sentirse un poco exagerados en comparación con lo que entendemos como básico, o no están bien explicadas. Y sí, hay casos de poderes que literalmente parecen sacados de la nada, como el Susanoo de Kakashi, o aunque es más por conveniencia narrativa, el Izanami de Itachi. Y ya ni hablemos del desequilibrio entre el Byakugan y el Sharingan, que al principio se presentan como doujutsus comparables y terminaron a un nivel muy diferente. Otro problema, por ejemplo, es el rango Anbu, que debió reflejarse como un grupo de ninjas más competentes al menos. Tienen buenos representantes, pero en su mayoría son bastante decepcionantes. Dicho esto, comenzaré diciendo que tienen distorsionada la realidad cuando dicen que los ninjas de Naruto ya no son ninjas o dejaron de serlo. Bro, ¿qué clase de ninjas crees que son? El concepto básico del ninja es la base, pero nunca fueron un calco literal de ninjas reales. Desde el principio vimos personajes lanzando fuego, invocando animales gigantes o caminando sobre agua. ¿Cuándo has visto eso en un ninja real? Y sobre el sigilo, que ya no se toma en cuenta o que ese era algo básico del ninja Naruto, es solo un estilo de combate, no es la norma. Zabuza es un ejemplo de un ninja que usaba el sigilo como estrategia, pero cuando dos ninjas de alto nivel se enfrentan, ese tipo de técnicas dejan de ser tan útiles. Ahí entran poderes, velocidad y fuerza. Al final, los combates terminan siendo más de guerreros que de asesinos en la sombra, y eso siempre ha sido parte del ADN de la serie. Comprendo que al ir al concepto del ninja en Naruto te quedes con la base del principio de la obra, y veas a los ninjas del final como si ya no fueran lo mismo, pero eso pasa simplemente porque el contexto y la escala crecen de forma natural, dejando en un segundo plano los conceptos más básicos. Muchos se quedan en lo que aprendimos al principio, los jutsus básicos, el chakra elemental, que se desarrolló más en Shippuden por cierto, las técnicas de sigilo, las trampas, la estrategia básica, todas esas cosas de academia que forman a un ninja promedio. Y claro que eso existe y sigue estando presente, es la base de todo, pero ese es apenas el punto de partida. Porque ojo, ya en Naruto clásicos se veían cosas muy por encima de simples trucos elementales y estrategias básicas. Ahí están por ejemplo las puertas internas de Lee, los sellos malditos, Senjutsu, invocaciones gigantes, el Edo Tensei y por supuesto la importantísima introducción del Kyuubi, que desde el primer momento te lo presentan como una bestia con un poder descomunal. También se introducen cosas como los Keiki Kenkai, que desde el principio suben el nivel del sistema, el hielo de Haku, los huesos de Kimimaro, la arena de Gaara y como no, el Sharingan y el Byakugan. Recordar todo esto es importantísimo, porque lo que veríamos después en Shippuden no es otra cosa que la evolución natural de estos conceptos. Yendo al tema de los personajes dejados de lado por la escala, como es lógico, mientras más avanza la historia, más poderosos se vuelven los rivales, y también los protagonistas. Eso hace que la narrativa se centre cada vez más en los personajes más fuertes, dejando un poco de lado a los que por pura lógica no estaban ni iban a alcanzar ese nivel. No es que se olviden de ellos a lo tonto, es que simplemente la escala sube, el conflicto crece y no todos pueden seguir el ritmo. Y eso pasa en muchas historias, no solo en Naruto. De hecho, sí hubo varios momentos donde los ninjas que no estaban en la cúspide de la escala tuvieron su combate o protagonismo real. Por ejemplo, el equipo de Asuma contra Hiden y Kakuzu, Sakura y Chiyo enfrentando a Sasori, el Ino Shikacho contra Edo Asuma, la alianza Shinobi contra el Gedo Maso y el Yubi, y las muchas otras peleas de la alianza contra los Edo Tensei. El problema con la gente que se queja del no protagonismo o la inutilidad de los secundarios es que esperan que todos peleen contra los jefes finales, al menos en un mano a mano, porque si no, no entiendo la queja. En el caso de los 12 de Konoha, porque si hablamos de los secundarios en general, el 90% del tiempo sí son relevantes, los que tenían verdadero potencial de ser algo más tuvieron su gran combate,
y fueron teniendo relevancia, con la excepción de Neji Lee. De hecho, quedaron fuera de estas batallas de alto nivel por una cuestión muy lógica. Eran demasiado fuertes para el comienzo de Shippuden, pero no lo suficiente para el final. Aunque evidentemente tuvieron sus apariciones en la guerra y sí tuvieron su combate respectivo. Pero fueron contra puros clones, uno de Kisame y otro de ellos mismos, así que como estuvo muy pedorro, es como si no hubieran tenido combate. Entiendo que muchos se quedaran con ganas de ver más de ellos, y es válido, pero su poca participación no es culpa de una mala escala de poder, sino que simplemente no tenían un rol destacado narrativamente. Ahora, las habilidades rotas como los Biju y el Sharingan también tienen su trabajo. No todo Jinchuriki tiene un poder supremo, ni todo Uchiha obtiene el Susanoo así como así. Para empezar, un Jinchuriki necesita convertirse en uno, y luego aprender a controlar al Biju, algo que si no logra puede poner en riesgo a todo su alrededor, y el Uchiha tiene que pasar por traumas fuertes para despertar un Mangekyo, que además te deja ciego con el uso. Incluso si logras eso, aún necesitas el Mangekyo de un familiar para avanzar, y eso ya es una rareza. Eso suena muy fácil porque al final todos los que peleaban en la guerra lo consiguieron, pero son una minoría, son la excepción. Y ya ni hablemos del Rinnegan o del Yubi, cosas prácticamente imposibles que solo se lograron por circunstancias únicas. No cualquiera puede alcanzar ese nivel. ¿A qué voy con todo esto? Que en la guerra ninja los personajes que rompen la escala no lo hacen de forma general. En Naruto lo que pasa es un cúmulo de anomalías que llevan todo al límite, pero construido poco a poco y como cierre de la historia. Además, esos poderes no caen del cielo. Kurama fue sellado en Naruto desde bebé para que aprendiera a dominarlo, el Sharingan de Sasuke nace de su trauma, el Rinnegan y el Yubi forman parte de planes larguísimos de Madara y Obito. Son poderes con historia. Y todo eso se equilibra porque no solo un personaje tiene todo el poder, así que el conflicto se mantiene. Hagan memoria. ¿Qué combates realmente estuvieron desbalanceados durante la guerra? Me refiero a los mano a mano, no al Yubi reventando a toda la alianza porque obviamente eso es otro nivel. Pero si hablamos de enfrentamientos reales, casi todos estuvieron muy igualados. Naruto y Sasuke con el poder de los 6 caminos versus Madara fue un combate parejo. Cuando Obito liberó a los Bijus y pelearon contra Killer Bee, Naruto, Gai y Kakashi, igualmente hubo tensión real, sin un dominio absoluto. Incluso el Kakashi vs Obito en la dimensión del Kamui fue uno de los combates más equilibrados y emocionales de toda la serie. Y todo esto con diferentes niveles de chakra en cada momento, porque eso también importó mucho y se tomó en cuenta. Naruto tuvo varios momentos sin chakra, Kurama también, lo mismo Killer Bee, Kakashi, los Kages. O sea, sí hubo desgaste, sí se notó el cansancio. No es como que estaban spameando técnicas sin consecuencias como dicen muchos. Así que repito, los combates principales, los importantes, todos estuvieron bien nivelados. Porque evidentemente hubieron momentos como cuando Obito fue Jinchuriki o Madara absorbió a Hashirama donde se papearon a personajes muy fuertes como Tobirama, el propio Hashi, Minato. O sea, sí, lo entiendo. Pero los mano a mano principales, todos estuvieron muy bien nivelados. Y curiosamente también la mayoría tuvo distinciones de habilidades propias de los combatientes en los que tomaban ventaja o era clave para el combate. Pero son pura fuerza bruta y Dragon Ball. El caso Megazords. De hecho tengo un video en mi canal sobre esto. Son simplemente la evolución de lo que eran las invocaciones. ¿Son más poderosos? Sí, obvio. Así es como funciona el máximo poder dentro del sistema de poder. No puedes pedir que todos se queden sapos y serpientes cuando estás en el clímax de la historia, con los personajes más poderosos del universo. Cosa que incluso en plena guerra se siguió utilizando. Con la reunión del equipo 7 vuelven las invocaciones. Y con esto conecto el asunto de la estrategia, porque en absolutamente todo el manga se ha usado estrategia, desde el principio hasta el final. Y no solo estrategia, sino también muchas otras cosas que la gente grita que se dejaron de lado, como si nunca más hubieran aparecido. Ahí tienes el espionaje, Kisame se lo aplicó a Killer Bee. También está el inicio de la guerra, donde el descubrimiento de información fue clave para cada acción estratégica de ambos bandos. Tienes también a los ninjas sensoriales, con su centro de inteligencia durante la guerra. Ataques elementales también hubo, como cuando logran detener por un momento al Yubi atrapándolo en un combo o cuando le responden Sukatón a Madara. El Senjutsu igualmente, con Kabuto
y luego Naruto, Minato y Hashirama, que fueron claves para dañar al Jinchuriki del Yubi, e incluso determinante en el ataque final de Naruto contra Sasuke para empatar al Susanoo Jinchuriki. Combates tácticos y diferentes hubo en casi toda la guerra, especialmente en la primera mitad. Y hay un montón de ejemplos de combates y enfrentamientos que no son pura fuerza bruta o bombitas durante la guerra, pero la gente los ignora por completo. Todo eso son ejemplos de cosas que la gente cree que se borraron de la historia, y no es así, ahí siguen, solo que ahora dentro de un contexto más grande y con enemigos más bestias, obvio. Las estrategias nunca desaparecieron, desde Naruto y Sasuke vs Abusa al inicio hasta Kaguya vs el equipo 7, la estrategia siempre ha estado presente. Ahí está Shikamaru vs Hidan, una parte del combate Naruto vs Pain que también tiene táctica y lectura del enemigo, Naruto, Gai y Kakashi vs Obito con coordinación, timing y ataques encadenados, Naruto vs el Edo Raikage donde tiene que pensar bien cómo ganarle cuando la fuerza bruta y el stab a favor del elemento no funciona. El enfrentamiento contra el Edo Mizukage con su genjutsu y clones explosivos. Los diferentes estilos de combate de los espadachines de la niebla también aportan mucha variedad. Y mi ejemplo favorito, que ya mencioné antes, es el combate contra Kaguya. Es mi favorito porque justo le ganan con estrategia al personaje más roto de toda la obra. Obvio también gracias a sus propios poderes rotos, pero como ya dije antes, es la evolución natural del nivel de combate. Por más que Shikamaru tenga una década para planear cómo ganar la Kaguya, no lo va a lograr porque simplemente no tiene la capacidad para enfrentar a alguien así. Eso queda claro incluso con los ataques en conjunto de la alianza durante la guerra. Los sacaban de apuros o detenían por un momento al Yubi, pero aún usando su máximo poder con herramientas básicas, como los ataques elementales comunes, no era suficiente. Y eso no tiene nada de malo. Además, los combates a pura fuerza bruta también son parte de la esencia de Naruto. Lee vs Gaara para muchos es el mejor combate de toda la obra. Y son puros madrazos, nada de planificación y hasta con transformación de parte de Lee. Pero ahí nadie se queja. La cosa es que todo eso de lo que se quejan sí ahí, de forma diferente, sí, pero está. El combate de Naruto es súper variado. Lo que pasa es que la gente busca variedad solo en lo que ellos quieren. Porque si lo vemos en un plano general, el hecho de que Naruto y Sasuke usen a Kurama y al Susanoo es variedad. Llámeme loco, pero nunca se había visto un despliegue así en toda la obra. Sí, ya habíamos visto apariciones de esos poderes, pero no con esa libertad ni ese nivel, ¿se entiende? Piden más estrategia, pero como no es la que ellos quieren, no valoran la que sí se usó en toda la guerra. Piden variedad de jutsus, pero ignoran el despliegue que hubo. Por ejemplo, los 5 Kages y revividos, con técnicas que representan características de sus aldeas, Sai con su estilo de combate basado en pintura, los jutsus de los Jinchurikis, jutsus elementales avanzados, los Hokages revividos, cada uno con sus jutsus característicos, uso de técnicas de clanes como los Nara, Yamanaka, Akimichi y Aburame, combate contra revividos con Kekkei Kenkai y muchos ejemplos dichos antes. ¿Entienden mi punto? Absolutamente todo eso que dicen que Naruto dejó de lado está ahí, solo que no lo quieren ver o no lo valoran porque ya ocurre en una escala mayor. Y eso, honestamente, es decepcionante. Que gente a la que le gusta la obra, o al menos supuestamente, no se dé cuenta de que les lavan la cabeza con afirmaciones erróneas es frustrante. Entiendo que los shinobis comunes no serían rivales en absoluto para los top del final de la obra, aunque tuvieran toda la información y quisieran hacer una estrategia. Pero eso es porque están peleando contra lo mejor de lo mejor, con poderes que en circunstancias normales no tendrían. No tengo ninguna duda de que cualquiera que diga que la escala de poder en Naruto se arruinó o es mala, esté equivocado. Lo dicen por la molestia que les causa que los combates ya no sean como al principio, o por repetir lo que muchas personas expresan en internet sin realmente analizarlo. Los invito a pensar con seriedad. ¿Qué fue lo que realmente se perdió por completo en los combates de Naruto que valga tanto la pena como para decir que todo se arruinó? ¿De verdad eso se perdió? ¿O solo cambió? En resumen, la escala de poder en Naruto crece de forma coherente, con habilidades que ya estaban planteadas desde el inicio. Lo que muchos consideran exagerado no es un error, sino el resultado de circunstancias únicas y extremadamente difíciles de replicar.
Los personajes más poderosos de la obra llegan ahí por excepción, no por regla. Mientras tanto, los recursos típicos del ninja, estrategias, herramientas, técnicas básicas, no desaparecen, evolucionan, se aplican de formas distintas, dentro de un contexto más grande con enemigos top. Y como es lógico, algunas cosas quedan obsoletas, porque son casi inservibles a ese nivel de pelea. No es que se hayan olvidado, es que ya no funcionan igual. La cuarta gran guerra ninja no fue una misión común, fue el punto más alto de poder en toda la historia del mundo ninja, fue un all-star de leyendas. Y pretender que los trucos de academia sean claves ahí, honestamente, es no entender nada. Así que no, la escala de poder de Naruto no se rompió, solo llegó a su punto máximo. Y si eso te molesta, capaz el problema no es del manga. Espero que les haya interesado este video, y si ya estás aquí, te invito a que te suscribas, le des like y que me sigas en mis otras redes sociales que salen por ahí. Si me siguen en Twitter y son activos, les doy follow back. Les agradezco muchísimo su atención. Pueden poner en los comentarios temas para próximos videos, lo que quieran, con mucho gusto los hago. También si quieren que especifique en algo dicho en este video, puedo hacerlo. Ahora sí, me despido. Chao. Uf, y pude decir muchas cosas más y especificar más, pero qué flojera. Me iba a quedar un video larguísimo. Abro debate con quien quiera.